Bueno, continuamos con la segunda parte de esta actividad y entramos en lo que es el examen físico de la semiología respiratoria. En estas imágenes que veremos a continuación vamos a enfocarnos en la inspección y después en otro video les voy a mostrar algunos datos correspondientes a la palpación. En la inspección habitualmente comenzamos con la evaluación de la caja torácica y de la morfología que tiene ese individuo. Es así que un individuo puede tener una morfología absolutamente normal, como vemos en la imagen de la izquierda, pero en ocasiones existen alteraciones anatómicas de la cavidad torácica o de la columna que influyen de forma directa con la anatomía también del parénquima pulmonar y en consecuencia los volúmenes pulmonares cambian y se traduce también en una importancia relevante en el funcionamiento normal del pulmón. Vemos que en la imagen de la segunda imagen, que continúa la anterior, el paciente tiene lo que llamamos un tórax en tonel, un tórax en barril, que se caracteriza por tener un diámetro anteroposterior aumentado de tamaño. Las costillas, si prestamos atención en estos pacientes, están horizontalizadas. El diafragma está aplanado y habitualmente esta situación se produce en el contexto de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica avanzada, en paciente con EPOC avanzado, donde se produce también una alteración de la elasticidad normal del pulmón y en consecuencia el paciente está en un estado de hiperinsuflación permanente, con serias dificultades para exhalar y en consecuencia con un estado que puede conducir a una insuficiencia respiratoria crónica. La siguiente imagen, vemos un paciente que tiene una cifosis, que es la curvatura de la columna cérvico-dorsal, bien marcada, que por supuesto también esto altera la estructura del resto del tórax y por ende también la del parénquima pulmonar. El pectum excavatum, que es lo que llamamos el pecho hundido, si bien puede, cuando es exagerada y es muy marcado su presencia y la gravedad del mismo, puede alterar el parénquima pulmonar, disminuyendo los volúmenes de esto, pero en realidad esto es algo poco frecuente. Lo que ocurre actualmente con el pectum excavatum, y es lo que tenemos que prestar atención, es que en ocasiones estos pacientes tienen asociados valvulopatías de origen mitral, fundamentalmente. El pectus carinatum es la situación contraria, es también llamado tórax en quilla o pecho en paloma, y que se caracteriza por el pecho salido hacia adelante, parte del tórax con protrusión desde el esternón hacia adelante. En esta imagen vemos una paciente que tiene una marcada escoliosis y esa desviación lateral de la columna cervical y dorsal generan de forma inexorable la alteración consecuente del parénquima pulmonar. Imagínense ustedes que no es lo mismo el volumen pulmonar que tenemos del lado izquierdo que el que existe en el lado derecho. Imagínense ustedes que una paciente con estas características, si además adiciona alguna otra patología respiratoria, no va a tener las mismas consecuencias que un paciente que no tenga esta alteración anatómica. De la misma manera, el pectum excavatum que les comentaba hoy, y asociado, insisto, a las patologías de origen mitral, pueden tener mayor o menor incidencia, mayor o menor importancia, raramente producen alteraciones anatómicas pulmonares. El tórax en quilla o el pectus carinatum que les comentaba es la situación contraria y es el tórax protruido hacia adelante. El fenotipo de los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y esto lo van a leer en los libros hasta el hartazgo, se caracteriza por tener dos variantes. Puede que el paciente tenga un fenotipo que llamamos soplador rosado, como vemos a la izquierda, que son habitualmente pacientes delgados, altos, con un tórax alargado, y que su estado de insuficiencia respiratoria lo marca fundamentalmente por un adelgazamiento producto de la caquexia pulmonar, es decir, por un consumo exagerado de nutrientes y masa magra y masa grasa que tienen estos pacientes con estadios avanzados de la enfermedad, y que habitualmente su disnea la producen o la evidencian con un movimiento de busca de aire como si fuera
como intentar buscar aire por la boca. Entonces el paciente tiene esa característica de soplador rosado y por eso es el nombre que se le ha dado a este tipo al fenotipo de este tipo de pacientes. Contrariamente, los pacientes con EPOC también pueden tener no el fenotipo anterior, sino un fenotipo que llamamos azul abotagado. Esto habitualmente se da en los pacientes donde el EPOC, o donde la fisiopatología del EPOC se evidencia fundamentalmente por la bronquitis crónica. Es decir, el paciente anterior, el soplador rosado, tiene mayor componente enfisematoso, en tanto que el paciente de la segunda imagen, el azul abotagado, tiene habitualmente mayor componente de bronquitis crónica. En cualquier circunstancia, en estos pacientes también hay algún tipo de insuficiencia respiratoria crónica, pero el fenotipo que lo describe es habitualmente un paciente con menor estatura, obeso, pícnico, habitualmente con un mayor tinte cianótico por producto de la insuficiencia respiratoria crónica, y eso es característico y lo van a encontrar frecuentemente tanto en los libros de semiología como en la práctica diaria. Ahora, ¿es solamente el tórax lo que tenemos que mirar en los pacientes? La respuesta es no y con certeza, porque si nosotros nos ampliamos el panorama y vemos otras características del paciente que podrían estar vinculadas a una anomalía pulmonar, nos daremos cuenta que en este caso el paciente tiene lo que llamamos el síndrome de Claude-Bernard-Horne. Fíjense, del lado izquierdo la tosis palpebral, la miosis y el enoftalmo que tienen estos pacientes, y además característicamente suelen tener anhidrosis. Y lo que es importante, y en esta imagen lo vemos más claramente, es que el lado de la cara afectado es homolateral a la lesión. Esto se produce fundamentalmente por las lesiones del ganglio estrellado, asociados a la cadena simpática, que si bien pueden estar frecuentemente en la lesión cervical, pueden estar en otras áreas también, pero es frecuentemente vinculado a los pacientes con tumores del vértice pulmonar, el tumor de Pancoast-Tobías, que produce este tipo de alteración a nivel del ganglio estrellado que les comentaba. De la misma manera, la inspección nos permite, en algunos pacientes, observar algunas alteraciones que pueden surgir de la complicación en algunos pacientes que están internados o están sometidos a algún procedimiento pulmonar. Si fíjense en esta paciente, lo que ocurre, que es la misma paciente, a pesar de ser totalmente distintas, que lo que tiene es un enfisema subcutáneo marcado, y si ustedes tocan la piel y la cara de esta paciente, van a notar una crepitación muy característica. Otros signos de insuficiencia respiratoria crónica, producto de la liberación de citoquinas y otros mediadores inflamatorios, hace que se produzca una deformidad en el contexto de esta insuficiencia respiratoria crónica de algunas estructuras óseas, en este caso de la falange distal. Y fíjense ustedes, la uña en cristal de reloj, con esta curvatura anterior bien marcada, el aumento o la hipertrofia de la tercera falange, que esto caracteriza a los dedos en pelillo de tambor, también llamados dedos hipocráticos. En cuanto a los patrones respiratorios, vamos a ver que un paciente puede estar respirando normalmente. Es conveniente cuando nosotros revisamos al paciente y necesitamos que respire de forma normal, no le digamos respire de forma normal, porque indudablemente esto altera y deja de estar la respiración de forma inconsciente, pasar a hacer una respiración consciente, y el paciente no va a respirar normalmente. Entonces es conveniente, cuando nosotros revisamos al paciente, distraerle con una maniobra, tocarle el pulso, tomarle el pulso, hablarle de otra cosa, y ahí evaluamos la frecuencia respiratoria que tiene el paciente. Los patrones respiratorios alterados pueden producirse en el contexto de la bradipnea, es decir, un paciente que está respirando de forma muy lenta, habitualmente en menos de 16 respiraciones por minuto, o menos de 12, según el cuadro que se considere, pero en realidad la respiración enlentecida es la bradipnea. Eso puede estar presente en los pacientes inducidos con un coma, pueden estar con los pacientes fisiológicamente cuando estamos durmiendo, que la respiración se atenúa. Puede producirse también en el contexto de el alcoholismo u otro tipo de alteraciones del sensorio.
La situación contraria es la taquipnea, es decir, el aumento de la frecuencia respiratoria, y eso ocurre en cualquier circunstancia donde el organismo deba aumentar su frecuencia respiratoria para suplir la hipoxia o la insuficiencia respiratoria que está sufriendo. Cuanto mayor sea la insuficiencia respiratoria, habitualmente le damos mayor connotación de gravedad al cuadro del paciente. Y existen otros tres patrones clásicos, que son los que vamos a observar ahora. Por supuesto, además de la apnea, que es la ausencia de la respiración, y eso indudablemente habla de la muerte inminente, o de un paro cardíaco y respiratorio, que si no se soluciona, el paciente va a continuar en este estado hasta morir. Pero los tres patrones que les comentaba recién, clásicos y que lo van a encontrar en todos los libros y que frecuentemente los podemos observar en los pacientes críticos, es la respiración de Biot, la respiración de Cheyne-Stokes y la respiración de Kussmaul. La respiración de Biot tiene una respiración irregular con largos periodos de apnea. Se produce frecuentemente o está vinculada fundamentalmente al aumento de la presión intracraneal, la depresión respiratoria inducida por fármacos y en ocasiones los daños cerebrales, generalmente a nivel medular. Es decir, me refiero a lesiones del sistema nervioso central. La respiración de Cheyne-Stokes también tiene un componente irregular, pero tiene periodos intermitentes de aumento y disminución de la frecuencia y profundidad de las respiraciones. Ahora les voy a mostrar algunos videos y lo van a poder notar, pero esos periodos se alternan con periodos de apnea, donde el paciente pareciera que está dejando de respirar. También las causas que lo generan pueden ser inducidas por fármacos, por eso se ven frecuentemente las unidades de cuidados críticos. También se la vincula con la insuficiencia cardíaca congestiva y con los daños cerebrales. La respiración de Kussmaul es característica de los pacientes que cursan algún tipo de acidosis metabólica. Es frecuente, por ejemplo, en la cetoacidosis diabética. En el video anterior hablamos de las disneas de causa metabólica. Bueno, estos pacientes habitualmente tienen que eliminar ese exceso de dióxido de carbono para tratar de mejorar el pH y por lo tanto aumentan de forma dramática la respiración, y es una respiración rápida y profunda habitualmente. En esta imagen vamos a ver la respiración que les comentaba, uno de los patrones que les comentaba, que es la respiración de Kussmaul, que es justamente esta última que estábamos hablando. Fíjense que la respiración es profunda y marcada. Lo voy a poner nuevamente. Por otra parte, la respiración de Cheyne-Stokes, que les comentaba, tiene esa intermitencia, con periodos de apnea también en el medio, y característicamente habla de insuficiencia cardíaca, de deterioro del sistema nervioso, como inducido por fármacos, como les comentaba recién. Acá está el video para que podamos escucharlo. Por último, la respiración de Biot, que mencionamos hoy, también tiene relaciones con episodios de accidente cerebrovascular, daños de otro tipo en el sistema nervioso central, como pueden ser las infecciones o los traumatismos. Fíjense, presten atención a la curva que hacen y que denota la respiración de estos pacientes. Es importante también observar en algunos contextos de insuficiencia respiratoria lo que ocurre con el tórax del paciente. Es decir, inicialmente los pacientes con insuficiencia respiratoria empiezan a tener la utilización de los músculos accesorios, representados fundamentalmente por los músculos intercostales, por los músculos escalenos, por el esternocleidomastoideo, por supuesto por el diafragma. Entonces, esas circunstancias hacen que el tórax pueda aumentar su expansión y aumentar la frecuencia de la respiración. Es lo que sucede en cualquiera de ustedes que puede hacer puede salir a correr y hacerlo de forma impulsiva y rápida, van a ver que en un ratito van a tener este tipo de respiración. Cuando esta situación se mantiene en el tiempo, los músculos respiratorios, como cualquier otro músculo del organismo, pueden entrar en una fase de agotamiento, y eso es una situación crítica, porque el paciente ya no puede
compensar esta utilización de los músculos accesorios, y entonces estos empiezan a fallar y el paciente entra en paro respiratorio si esto no se resuelve. En el video que les voy a mostrar ahora, que por supuesto preservamos la cara del paciente, y esto es en el contexto de un traslado del paciente a terapia intensiva, podrán observar lo que llamamos la respiración paradojal, que denota esta disminución de la contractilidad de todos los músculos respiratorios. Previamente el paciente había estado con la utilización plena de los músculos respiratorios, y en la utilización plena de estos músculos respiratorios, imagínense ustedes lo que ocurre con el diafragma cuando éste desciende, cuando la cúpula diafragmática desciende hacia el tórax, hacia el abdomen, perdón. Ese descenso de la cúpula diafragmática hacia el abdomen tiende a bombar el abdomen hacia adelante y protruirlo. Cuando el músculo diafragma ya no se puede contraer adecuadamente, pero el resto de los músculos respiratorios todavía continúan produciéndose su contracción adecuada, se produce una presión negativa en la cavidad torácica muy marcada, que el músculo que no está haciendo fuerza para descender, que es el diafragma, va a ser succionado junto con parte de la cavidad abdominal hacia el tórax. Ustedes lo van a notar precisamente en el lado lateral del paciente, y en este video se lo voy a ejemplificar. Fíjense cómo parte del abdomen lateral es depresivo, y eso es porque parece succionarse en el tórax. Pongo nuevamente la imagen para que lo puedan observar con más detalle. Bien, finalizamos entonces con esta imagen y continuaremos en el próximo video en lo que corresponde a la palpación del tórax.